Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. ¿Cuántos han venido a escuchar en esta noche palabra de Dios? ¿Cuántos han venido a la casa de Dios a escuchar su palabra, a deleitarse en su palabra? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, bendito es el nombre de Jesús. Bien, mi hermano, vamos a orar por el mensaje de esta noche. Vamos a colocarnos en pie. Y me ubican, por favor, Sofonías 1, 14, 17. Sofonías está en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 14 al 17. Gloria al nombre de Jesús. Sofonías 1, 14, 17 como tema de introducción, como versículo de introducción en lo que vamos a enseñar en esta noche. Amén. Vamos a darle lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a hacerlo todo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Amén. Padre eterno, te damos muchas gracias por el mensaje, por la palabra de hoy. Queremos colocar delante de tu presencia este mensaje para que tu nombre sea levantado, glorificado, para que tú nos abras el entendimiento, Señor, a través del Espíritu Santo, y podamos comprender la profundidad de tu palabra, Señor. Habla, oh Jehová, que tu pueblo oye. Habla, oh Jehová, que tú tienes mucho pueblo en esta ciudad. Háblanos el consejo de tu voz. Dame sabiduría para presentar un evangelio tal cual como está escrito en tu palabra. Dame de nuevo para predicar tu palabra con valentía, con denuedo, con poder, con autoridad y bajo la unción del Espíritu Santo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y te pido que le des a tu pueblo entendimiento, que abras los institutos bíblicos del cielo y dales a la iglesia sabiduría. Dale a tu pueblo entendimiento y comprensión escrituraria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gloria a Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo un tiempo de caos a nivel mundial. El tema que he traído para esta hora de la noche lo he titulado Día de tinieblas, día de oscuridad y no de luz. Estamos viviendo, mis hermanos, tiempos difíciles, y como iglesia, la palabra dice en Efesios 5 que tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos dicen amén? Ya le doy la cita, Efesios capítulo 5, gloria al nombre de Cristo, versículo 15. ¿Cuántos dicen amén? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos dicen amén? Desafortunadamente, mis hermanos, en esta semana ha habido de tiempo de algazara, de alboroto, de disturbios en diferentes ciudades del mundo simultáneamente. Hemos visto, mis hermanos, disturbios en el Ecuador inicialmente. Eso fue a principios de este mes de octubre. Y recordemos que el mes de octubre es un mes nublado, es un mes de tinieblas, donde hay conjuros, donde el campo espiritual se alborota por los conjuros y todo lo que viene para prepararse para el día antes del 31 o antes de la víspera, que sería el 1 de noviembre. Los sacerdotes satánicos, los brujos, santeros, paleros, los orichas están rezando, están conjurando incluso el pueblo de Cristo, y la iglesia está muy dormida muchas veces. Por eso dice el versículo 14: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, iglesia de Cristo, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, verso 15, cómo andéis, no como necios, amén, sino como sabios. A veces andamos como incrédulos, como ignorando los tiempos, amén.
Recordemos que Jesús dijo que la generación maligna y perversa demanda señal, pero señal no le será dada. Pero en estos tiempos Dios nos ha dado entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Para entender que estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos donde se ha liberado el espíritu de anticristo, como nunca antes en la historia. Y lo hemos visto en la música, lo hemos visto en el medio secular, lo hemos visto en las iglesias cristianas, más que todas las iglesias de la prosperidad de estos tiempos, cómo hay una indiferencia ante todo lo que está pasando. Y las señales que están ocurriendo en estos tiempos, déjenme decirles, iglesia, que no son para el mundo, son para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y el profeta Daniel capítulo 12, del 1 al 3, también nos habla algo al respecto cuando dice que vendrá un tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido desde que hubo hombres, o desde que ha habido hombres sobre la faz de la tierra. Quiero que me acompañen por favor a Daniel capítulo 12, del 1 al 3. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Esta es la antesala, mis hermanos, para lo que se vivirá en tiempos futuros, cuando la iglesia no esté presente en el mundo, en la tierra. Es un preámbulo, mis hermanos, de lo que vendrá, del caos que vendrá a nivel mundial, de la anarquía que vendrá a nivel mundial, y cómo se levantará la gente contra el gobierno, y la gente hace protestas por una cosa y por otra. Pero esta es la antesala para lo que viene, para los tiempos difíciles, para el gran día y espantoso de Jehová. Amén. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, que es el arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, de Israel, y será tiempo de angustia, amén, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en tu libro. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Miren lo que dice el versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Cuántos dicen amén? Y los que enseñan la justicia, la bendita palabra de Dios a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y dice el versículo 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro de esta profecía hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo, mis hermanos, los últimos tiempos. Volvemos a Sofonías capítulo 1, versículo 14-17, y dice: cercano está el día grande de Jehová, es decir, el tiempo de la tribulación. Ese es el día cercano y es grande, espantoso de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia, lo mismo que nos está hablando el profeta Daniel en Daniel capítulo 12, del 1 al 4. ¿Cuántos dicen amén? Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. A principios de este año vimos disturbios en el país vecino Ecuador. Amén. También seguidamente, antes de estos disturbios en el Ecuador, se presentaron disturbios en México, exactamente el 27 de septiembre de este presente año. También tuvimos disturbios en Bolivia, disturbios en Chile, entre el 20 y 21 de este mes, y grandes disturbios, impresionantes. Eso fue entre el 20 y 22 de octubre. También tuvimos simultáneamente disturbios en Argentina, en España, Nicaragua, en fin, en muchos países simultáneamente. Preguntémonos como iglesia, ¿qué está pasando? Mis hermanos, las tinieblas de las potestades de los aires han descendido a la tierra. Se ha libertado un espíritu de apostasía que está preparando al espíritu del anticristo. Y aún dice en Primera de Juan capítulo 4, quiero que me acompañen por favor,
Primera de Juan capítulo 4, porque el único que va a poder traer orden mundial en medio de este caos que se está viviendo, y que esto no mermará, esto irá cada vez de aumento en aumento, el único que va a traer paz en medio del conflicto va a ser el anticristo. Por eso en Primera de Juan capítulo 2:18 dice lo siguiente. No, 2:18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esta es una palabra clave para este día. Estamos en los últimos tiempos. La gente dice: no, eso es alboroto, esos son disturbios, es algazara, es alborote, son protestas. Pero definitivamente, mis hermanos, se están levantando en contra aún de lo que Dios ha establecido. Está bien, han habido alzas en la canasta familiar, en la gasolina, en tantas cosas, sí, pero se puede protestar pacíficamente. Ya han habido hasta muertos, hermanos. Amén. Y todo esto nos grita a los cuatro vientos de que vienen tiempos difíciles para la humanidad. En Joel capítulo 2, del 2 al 3, dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén. Será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Amén. Más adelante, en el versículo 31 al 32, ya para hablar de los tiempos de tribulación, el profeta Joel dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16 nos habló acerca de señales que le pedían los fariseos, pero Jesús no le daba señales. Pero a nosotros en este tiempo nos ha dado señales, en el sol, en la luna, en las estrellas y en todo lugar. Incluso el comportamiento, porque incluso los eclipses lunares que han acontecido en los últimos tiempos, precisamente en el año inmediatamente anterior y déjenme decirle que estos eclipses, amada iglesia, afectan el comportamiento del ser humano. Por eso en la Biblia Jesús a los enajenados, a los dementes, a los locos, les decía lunáticos, porque la luna no solamente ejerce sobre la parte gravitacional de la Tierra, la luna no solamente ejerce control o afecta las estaciones del año, los días, meses y años, afecta la rotación de la Tierra, las olas del mar, el periodo de gestación de algunos animales, de algunas especies, incluyendo el hombre. No afecta sino también las capas tectónicas de la Tierra, las activa. El mar de magma interno de la Tierra no solamente hace todas estas cosas la luna, también afecta el comportamiento normal del ser humano, volviéndolo más agresivo, más violento. Por eso el carácter de los hombres de los últimos tiempos cada vez será más agresivo, el comportamiento del ser humano. Amén. En cierta ocasión, en Mateo capítulo 16, los fariseos se le acercan a Jesús y le demandan una señal. Miremos el versículo 1. Mateo capítulo 16. Vinieron a él los fariseos, los doctores de la ley, los que colocaban primero sus tradiciones, sus dogmas, sus mandamientos de hombres por encima de la palabra de Dios, los que honraban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Esos son los fariseos. Pero también los saduceos, los que no creían en la resurrección de los muertos. Y este grupo de personas, tanto fariseos como saduceos, vienen ante Jesús para tentarle y le piden a Jesús que les muestre señal del cielo. En el versículo 2 dice: mas Jesús respondiendo les dice: cuando anochece decís buen tiempo,
porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Y le dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y esto nos lleva ¿a dónde? A Daniel capítulo 12, del versículo 2 al 3, cuando dice: los entendidos entenderán y comprenderán. Y la verdad, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Esto solamente tú y yo, por el Espíritu Santo, podemos entenderlo. Para la gente del mundo es un caos, es un alboroto, son disturbios, son señales en el sol, en la luna, en las estrellas, son terremotos, pues toda la vida ha temblado en la tierra. Eso dice el mundo, pero no el incremento de estos tiempos. No como se han incrementado todas estas señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Ahora en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Jesús nos hablaba en Lucas capítulo 21 que habría terror. Esto nos habla del carácter del hombre, cómo se ha vuelto violento en estos últimos tiempos, más que en tiempos anteriores o en décadas pasadas. Dice en Lucas capítulo 21, dice el versículo 8: entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Amén. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, amén, y de sediciones, que es lo que está pasando en estos tiempos, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero aún no es el fin, no será inmediatamente. Esta semana tuvimos los pastores de Chile, el pastor Marco Morales y el pastor Claudio Jofré, aquí en Cali. Y la verdad, ellos no pudieron estar como muy tranquilos, porque tenían su pueblo allá en un caos impresionante. Entre el 20 y el 21 de este mes, eso fue un caos total. Chile. Quemaron el metro, mataron gente, hubo disturbios impresionantes. Entraron a los malls, los supermercados, los grandes supermercados de Chile, saquearon televisores, electrodomésticos, en fin, eso fue un caos total. Y Chile por lo general es un país pacífico, hay gente tranquila, pero mira lo que ha pasado. Y eso también se pasó a Argentina y a muchos países. Es porque, mis hermanos, todo esto obedece a un índole espiritual, de que el diablo está enviando sus últimos cartuchos porque sabe que le queda poco tiempo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice que el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y esto que está pasando, y el espíritu de anticristo obrando en estos tiempos, está preparando el camino para lo que viene. Muchos cristianos han estado preocupados, han estado turbados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar. Estas cosas tienen que pasar porque están escritas. Amén. En el versículo 9 de Lucas 21, Jesús dijo: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero aún no es el fin, o el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo Jesús: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos en diferentes lugares, y habrán hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Lo que leemos en el versículo 25: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el terror y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Entonces, mis hermanos, son cosas que están pasando, y esto es una señal para la iglesia de que Cristo viene pronto por nosotros. Amén. Hay que velar, hay que orar, hay que estarse preparando, o hay que ya estar preparados más bien, porque Cristo viene por una iglesia preparada, amén, gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Joel capítulo 2, 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Miremos el año inmediatamente anterior y este año. Han ocurrido tétradas lunares.
Desde el 2014 aproximadamente hemos visto la incidencia de tétradas o lunas en sangre. Amén. Eclipses lunares por todo lado. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y recordemos que Israel es un pueblo, es un país que se rige por un calendario lunar, no solar como nosotros. Para ellos el día empieza a las 6 de la tarde. Para nosotros empieza a las 6 de la mañana. Porque nosotros nos regimos por un calendario solar. Ellos se rigen por un calendario lunar. Amén. Dice el versículo 32: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, ahí en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Joel 2:10 dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Mateo capítulo 24, 29, apunten las citas. Vamos un poco rápido por tiempo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Joel 2:10, Mateo 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto es un eclipse, y este eclipse involucra a la luna y el sol. Son dos eclipses en uno. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Isaías 60 del 1 al 5. Isaías 60 del 1 al 5. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mira, el profeta Isaías también lo está diciendo, y le está diciendo a la iglesia en estos tiempos, como se lo dijo hace 740 años antes de Cristo, se lo dijo a Israel: levántate, Israel, y resplandece, porque ha venido tu luz, el Mesías. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, como lo dijo en Juan capítulo 8, 12. Porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ya para el milenio, ¿cuántos dicen amén? Amén. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Apocalipsis capítulo 3, 17 dice: porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren que Dios habla que hay una iglesia que está en estos tiempos ciega espiritualmente, porque no ve, ha perdido la visión del reino. Saben que todo lo que está pasando alrededor del mundo, el incremento de la violencia, las señales en el sol, en la luna, en las estrellas, saben que son señales que advierten que el Mesías, que Cristo viene por la iglesia. El Mesías ya vino como Salvador, pero ahora vendrá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta iglesia de la Odisea está ciega, no entiende los tiempos, no es entendida en los tiempos proféticos, y no se está preparando para irse en el arrebatamiento. Esto debe animarnos, iglesia, a entender de que estamos viviendo los tiempos previos al arrebatamiento de la iglesia. En 1 de Juan capítulo 1, 19 dice la escritura: sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Amén. Gloria a Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Gloria al Señor. Somos de Dios, y siempre y cuando estemos la iglesia presentes aquí en la tierra, así el mundo entero esté bajo el maligno, así el misterio de la iniquidad esté galopando a través de los tiempos, el anticristo no se podrá manifestar con la iglesia presente en la tierra. Es necesario que nosotros seamos quitados de en medio, y entonces, como dice 2 de Tesalonicenses 2:9, entonces se manifestará aquel inicuo,
a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida y matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Eso está en segunda de Tesalonicenses, apunten la cita, capítulo 2, versículos 7 a 9. Amén. Dice el versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, la iglesia de Cristo, hasta que Él, el pueblo de Dios, sea quitado de en medio. Versículo 8: cuando ya la iglesia sea quitada de en medio, segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de Dios para ser salvos. Por eso, y aún desde ahora, Dios les envía por la misma apostasía a la gente del mundo, al que no hace caso al evangelio. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, el diablo, todos bien sabemos que es un ladrón. Vino para mentir, vino para engañar, matar y destruir. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. Gloria a Dios. En Apocalipsis 12, versículo 9, dice que el diablo engaña al mundo entero. Esa es la especialidad de él. Amén. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mis hermanos, Satanás, el diablo, es el príncipe de la potestad del aire. Es el espíritu que ahora en estos momentos opera sobre los hijos de desobediencia. Su campo de acción es el primer y segundo cielo. Por eso vemos lo que vemos en estos tiempos, todo lo que está pasando, los disturbios, la anarquía. La gente ha enloquecido, mis hermanos, en muchos países del mundo, no solamente en Sudamérica, en España también, en Europa, varios países. Eso no es solamente un mal de acá, porque esto es algo espiritual. En Inglaterra, en varias partes hay disturbios. En otras partes la gente, desde el año 2015, la gente ha empezado a marchar con antorchas. En pleno siglo XXI, gente andando como si estuviese en la época medieval, donde la gente andaba con antorchas. En las grandes metrópolis, marchas nocturnas y chorrera de gente, chorizo de gente de ahí para atrás, como hormigas con antorchas. ¿Por qué? ¿Qué nos dice esto? Que hay una ceguera espiritual, que la gente está enceguecida, está entenebrecida. La gente anda ciega espiritualmente. ¿Qué necesidad en estos tiempos de la gente marchar con antorchas? En pleno siglo XXI, en plena era de la tecnología, del celular, donde los celulares tienen potentes cámaras LED. ¿Qué necesidad? En las grandes metrópolis, las grandes ciudades, ¿qué necesidad? Pregúntense. Es algo espiritual, porque así está el hombre. Así pasó cuando fueron a coger a tomar preso los habitantes de Sodoma y Gomorra a los dos ángeles que Dios había enviado para libertar a Lot. Querían apresarlos. ¿Y cómo iban? Con antorchas. ¿Cómo fueron a prender a Jesús? Con linternas y antorchas y palos. ¿Y dónde? ¿En qué hora lo cogieron? En la hora de noche. Porque esta es la hora de vuestro padre, el diablo, le dijo. Hay que entender, mis hermanos. Hay que ser entendidos, ser espirituales, para comprender y discernir que estamos viviendo tiempos peligrosos. Todas estas cosas que están pasando no son por casualidad. Dios está hablando a la iglesia de que se prepare pronto, porque pronto seremos tomados. Amén. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el diablo,
y Jehová lo reprenda. Amén. El espíritu, óigase bien, Satanás es un espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Amén. ¿O usted ha visto un cristiano evangélico ahí en las marchas? No. La gente del mundo es la que participa de estas algarabías, de estas protestas, de estas marchas. Amén. De pronto hasta los crispetos. Pero los entendidos no. Amén. Amén. Entonces el espíritu del anticristo, el mismo Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, opera sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deleites, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por tanto hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Amén. La gente dice es que todos somos hijos de Dios. Esto es mentira del diablo. Amén. Todos no son hijos de Dios hasta que vengan al arrepentimiento verdadero, hasta que se conviertan a Jesús y nazcan de nuevo. Ahí sí Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Por eso dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Así que mis hermanos, en estos tiempos desde que hemos visto nosotros que la tecnología ha avanzado y la ciencia ha aumentado, el mundo, mis hermanos, se están dando en tinieblas espirituales. Y es sorprendente, como dijimos ahora, ver cómo personas en todo el mundo están haciendo marchas con antorchas encendidas como si estuviésemos en una época medieval, protestando y aún manifestando inconformidad por el gobierno, por las alzas, en la gasolina, en la canasta familiar. Otros protestan por tema de educación, por política, por ideología o igualdad de género, entre otras. Por todo está marchando ya con antorchas. Y si no es con antorchas, es con el cacerolazo y rompiendo vidrios, incendiando autos, los metros, en fin. El mundo entero está bajo el maligno. Desde el punto de vista, mis hermanos, profético y desde el punto de vista espiritual, esto no es más que un grito de alarma y señal de ceguera espiritual y de que las tinieblas están cubriendo toda la tierra y los hombres que no han buscado a Jesucristo como Señor y Salvador son farcipresa de Satanás para ser usados para estas cosas. Es algo así, mis hermanos, como si algo profético en el sentido espiritual se estuviera orquestando y cumpliendo en esta sociedad que cada día crece con el avance de la ciencia y de la tecnología, pero cada día también a su vez se aleja y se distancia de aquel que es la verdadera luz del mundo, Jesucristo. Amén. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Amén. Y cuando Jesús dice yo soy, es porque Él es Dios. Amén. Y Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, tú y yo tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios y ser también la luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz del mundo, mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aún en Juan capítulo 1 dice la palabra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquella luz verdadera es Cristo, mis hermanos. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amén. Jesús es la luz. Y Jesús nos invita a andar de día y no de noche. Amén. Y vestirnos de armas de luz. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Y no de las armas de las tinieblas. Amén. Amén. Vemos entonces en la actualidad, mis hermanos, cómo la maldad, el pecado, la iniquidad, la inmoralidad sexual, la ceguera espiritual y la apostasía
van inundando cada día más nuestra sociedad en el mundo entero, y cada día más se aleja la gente de Dios, tal cual como sucedió en los tiempos de Noé. Dios le dice a Noé que preparara un arca en madera de gofer. Noé con Cam, Sem, Jafet, sus hijos, empezaron a construir durante 120 años un arca de tamaño descomunal, en la cual ellos predicaron durante ese tiempo de la conciencia, que es la dispensación de la conciencia. Ellos predicaron para que el hombre se arrepintiera en vista de que venía un juicio en agua. La gente le decía a Noé que estaba loco, que cómo en la tierra va a llover si nunca había llovido, porque en aquel tiempo la tierra tenía un clima de efecto invernadero. Nunca había llovido en la tierra. Es más, la tierra era un solo bloque de tierra, se llamaba Pangea, sino que por causa del diluvio hubo separación de masa continental. 120 años predicó Noé como pregonero de la justicia, que venía un justo juicio de parte de Dios en agua. Y cuando hay agua, hay arrepentimiento. Ahí está la misericordia de Dios. Dios da la oportunidad al hombre que se arrepienta. Pero el hombre, ¿qué hizo? No se arrepintió, pese de que el continuo pensamiento de su corazón cada vez era inclinado al mal. Entonces Dios cerró la puerta del arca, como algún día cerrará la puerta en el cielo con el arrebatamiento de la iglesia. Y nadie podrá entrar. Él en este momento ha puesto una puerta abierta en el cielo, y esta puerta se la ha dado a la iglesia fiel, a la iglesia de Filadelfia. Y le dice: porque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta en el cielo, la cual nadie puede cerrar. Eres el que tiene la llave para abrir y cerrar. Él la abrió con la muerte en la cruz. Entramos a la dispensación de la gracia. Noé predicó durante 120 años. 120 años Dios dio un tiempo de misericordia para que la gente se arrepintiera y no se arrepintieron. En estos tiempos Dios nos ha dado 2019 años hasta este día, donde la puerta está abierta. Y en Apocalipsis capítulo 3, 7 dice: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, la alabanza, la adoración, el que abre y ninguno cierra. Jesús abrió la puerta, hermanos. Amén. La gracia. Y cierra y ninguno abre. Amén. El diablo no podrá, mis hermanos, impedir el día, la fecha y hora del arrebatamiento, pero sí podrá hacer que muchos se queden en aquel día, que muchos no puedan ingresar por esa puerta que Dios ha abierto. Y esa puerta, que se llama la semana 69, será cerrada con el arrebatamiento de la iglesia, y entrará la semana 70, que es el tiempo de tribulación. Dice el versículo 8: yo conozco pues tus obras. He aquí, dice la iglesia fiel, a la que es retenedora de la palabra, la que no niega el nombre de Cristo. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta en el cielo. Amén. La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, poco poder económico, has guardado mi palabra. Más bienaventurados no son los que leen y los que oyen, sino los que guardan la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la hacen. Amén. Y dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y los has hallado mentirosos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, 2019 años hasta el día de hoy. Esa es la palabra de la paciencia, donde Dios ha abierto esa puerta de la gracia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, Dios promete guardar a la iglesia de la tribulación. Y esta tribulación va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran, a los que habitan sobre la tierra, no a la iglesia. Por eso en Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, Satanás el diablo, ha descendido a la tierra
ha descendido sobre vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, es decir, 7 años. Y todo esto, mis hermanos, se está reflejando desde ahora, de que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Así como los días de Noé, la gente estaba insensible, mis hermanos, estaba ajena de la vida de Dios, estaba ocupada en sus quehaceres, en sus cosas. Había tiempo para todo, hasta para pecar, pero no había tiempo para Dios, tal cual como está pasando en estos tiempos. Y Jesús hace un paralelismo en Mateo capítulo 24, 37, y dice: mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice ahí? Lean ustedes conmigo. Y no entendieron. Ahí lo dice, ¿verdad? Amén. Y no entendieron, verso 39. Como muchos hoy, no entienden. Hasta que vino el día, el diluvio, el día del juicio en agua. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Lucas 17:34 dice: dos estarán durmiendo juntos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Y ahí quedarán las ropas extendidas. Versículo que lo confirma, Segundo de Reyes capítulo 2. Creo que es el verso 10 y el 11. Segundo de Reyes, cuando Eliseo iba con el profeta Elías, y vino un torbellino del cielo, versículo 11 y 12. Amén. Y arrebató a Elías delante de los ojos de su siervo Eliseo. Y dice que viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y dice: y tomando sus vestidos. Eso va a quedar como testimonio físico de que Dios no es hombre para que mienta, ni que es hijo de hombre para que se arrepienta. La gente va a ver las vestiduras, va a ver las gafitas, va a ver la correa, la camisa, el pantalón, los zapatos y las medias allí escurridos en el piso. Amén. Cristo vino por su pueblo. Amén. Así lo presenció en vida Eliseo. No vio más al profeta, a su siervo Elías. Y tomando su vestido lo rompió en dos partes en señal de duelo. Imagínate las mujeres con su angustia cuando van a ver que sus hijos ya no van a estar en el coche, o su hijo de 6, 7 años se desapareció y quedó allí la ropa. Esas madres van a llorar. Eso va a ser algo difícil. Va a ser un caos mundial. Y ahí tenemos que apuntar nosotros a prepararnos para aquel día. Esto no va a mejorar, hermanos. Cada vez esto va a ser peor. Va a haber más caos. Y entre más pasan los días, más difícil se va a volver. No es como los profetas de la prosperidad y los apóstoles de esos tiempos predican que vendrán tiempos de victoria, tiempos de prosperidad. No, lo que va a venir es tribulación, hermanos. Y gran tribulación. Si no venimos a Cristo, si no abordamos el arca. El arca de los tiempos de Noé era en madera de gofer, pero representaba a Cristo. Todo aquel que suba al arca, que aborde el arca, todo aquel que se refugie en Cristo, se esconde en Cristo, que se esconde en Cristo, que es el arca de la salvación, será salvo de la ira venidera. ¿Cuánto dicen amén? Mis hermanos, estamos viviendo tiempos terribles. Miremos nomás en los tiempos de Sodoma y Gomorra, antes de que Dios mandara juicio sobre estas dos ciudades. Eso está en Génesis 19. Génesis capítulo 19. Aquí está. ¿Qué significa Sodoma? Sin límites.
Y Gomorra significa subversión, violencia, desenfreno. Eso significa Gomorra. ¿Y acaso no es eso lo que hemos visto en la sociedad en estos últimos tiempos envuelta? Una sociedad sin límites, sin leyes. Una sociedad donde hay subversión, hay violencia, hay destrucción, hay un desenfreno total. Se han perdido los valores en la sociedad. Y Dios mandó juicio en fuego sobre esta ciudad, sobre estas dos ciudades. Juicio en fuego, es la ira de Dios. En agua está la misericordia de Dios, pero en fuego está la ira de Dios. Dios abomina el pecado. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que Dios está contento con el grado de maldad, de desenfreno sexual de estos tiempos? La ira de Dios, dice la Escritura en Romanos 1, se revela desde el cielo contra toda impiedad. Desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda impiedad de los hombres, que con injusticia detienen la justicia de Dios. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Génesis capítulo 19, llegan pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, es decir, cuando estaba anocheciendo. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos a los dos ángeles, los visitantes que venían, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle no nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, era ya de noche, tenga esa palabra aquí, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los sodomitas, los homosexuales, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Imagínate, hasta los niños en ese tiempo estaban llenos de homosexualidad. Le faltaban hormonas de hombres, y las niñas lesbianas. ¿Y acaso no estamos viendo en estos tiempos igual? Amén. Es triste, mis hermanos, ver cómo los niños ya le piden a sus padres muñequitas y ropa de niña, y las niñas quieren ser niños. Estamos viviendo los tiempos, y eso desata la ira en fuego de Dios. Amén. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sacadlos para que los conozcamos. Es decir, queremos intimidar con ellos, tener relaciones sexuales. Eran de buen parecer aquellos varones ángeles del Altísimo. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño aquí para habitar entre nosotros, y hará de elegirse y pues ahora te haremos más mal que a ellos. O sea, lo iban a violar. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, tal cual como está la sociedad en estos tiempos. Está herida de ceguera. Desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló con sus yernos,
los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como si se burlara. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Amén. Amén. ¿A qué hora fueron los visitantes a Sodoma? La noche. Cuando iba a anochecer. ¿Y a qué hora llegaron los sodomitas a las puertas de Lot? Cuando ya era de noche. Amén. Porque esa es su hora, la hora de las tinieblas. En Juan capítulo 18, 11, o más bien del 1 al 11, aquí vemos algo bien especial. Juan 18, del 1 al 11. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y de alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, subraye esto por favor, fue allí con linternas y antorchas. Yo me imagino que los sodomitas llegaron a casa de Lot con antorchas. Eso es, ahí no está escrito, no lo dice, pero tenga la plena seguridad que llegaron con antorchas. Así como los que iban a prender a Jesús para llevarlo a la cruz, fueron de noche con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, que yo soy el que soy, así dirás a mi pueblo: el yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envía a vosotros. De Éxodo capítulo 3:13. Es lo mismo. Cuando Jesús le dice: yo soy, ¿qué dice? Retrocedieron, no resistieron ese nombre. Gloria al nombre de Cristo. Y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos les dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús les dijo: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Otro versículo, Lucas 22, 52, 53. ¿Lucas qué, perdón, pastor? Lucas 22, 52. Aquí está lo mismo, pero en la versión de Lucas. Acá vamos a leer la versión de Juan. Pero leamos solamente el versículo 52 y 53. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, les dice Jesús, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Tremendo, ¿no? La potestad de las tinieblas. Así obra el diablo en la noche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Juan 11, 9, 10. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Cuántos dicen amén? Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz, que es Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Juan 12:35 dice: entonces Jesús dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Nosotros estamos en luz, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Y dice la Biblia: porque lumbrera y lámpara es a mis pies tu palabra. Este es nuestro manual, nuestra guía. ¿Cuántos dicen amén? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, el entendimiento de la gente del mundo está embotado. La gente en el mundo está ciega espiritualmente. Tinieblas han descendido sobre el mundo, y la gente ha amado más las tinieblas que la luz, porque aborrecen la luz y aman las obras de oscuridad. Amén, así es. Para el mundo es locura congregarse. Para el mundo es locura andar con la Biblia en la mano. Hoy ya de moda la llevan en el celular. No, hay que tener en la mano. Para el mundo es locura congregarse, consagrarse, vestir en santidad, agradar a Dios antes que a los hombres. Para el mundo es locura. En 2 Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por eso cuando venimos a Cristo, mis hermanos, es como si nos quitasen una venda de los ojos, ¿verdad? Y uno dice: bueno, uy, miércoles, ¿por qué yo antes hacía esto y ahora me estorba, lo aborrezco? Porque la luz ha venido sobre ti. Amén, gloria Porque ha a sido Dios. quitado el velo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés hablando del judaísmo, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. La incredulidad, la duda. Pero cuando se conviertan al Señor, y eso también aplica para nosotros, cuando hemos venido a Cristo, cuando nos hemos convertido a Cristo, dice: el velo será quitado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas de alabanza al que vive. Segunda de Corintios capítulo 4:2 dice, hasta el 4: antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni como los testigos de Jehová que andan por ahí adulterando la palabra de Dios. Y cuantas sectas más hay por ahí que adulteran, que modifican, son malditos, porque maldito todo aquel que añadiera o quitara una tilde o una coma de esta sagrada escritura. Amén. Si quita, Dios quitará su herencia y su parte en el libro de la vida, y si añade, Dios añadirá las plagas que están escritas en este libro. Así que si te predican otro Cristo, otro evangelio, es anatema, es maldición. No lo recibas, ni le digáis bienvenido en casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice: antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, mira, ¿cómo está el evangelio ante el mundo? Está escondido, está encubierto entre los que se pierden. Y entre los que se pierden, que profesan una religión, sea católica, sea mormón, sea testigo de Jehová, gente que no ha nacido de nuevo, que sigue religiones sin sangre, sin espíritu, sin vida. Amén. Ellos andan con un evangelio encubierto. La verdad les está oculta por seguir tradiciones, por seguir dogmas y mandamientos de hombres. Yo por eso digo, mis hermanos, que uno es católico hasta que lee la Biblia. Amén. Cuando tú lees la Biblia, vienes al conocimiento de la verdad, y esa verdad que está escondida en Cristo te liberta. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Amén.
Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, el diablo, es el Dios de este siglo, ¿ya? Dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mundo está ciego, mis hermanos. Nosotros como iglesia somos la luz del mundo. Somos la sal de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús le dice en Juan 8:12, una vez más: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Nosotros por eso seguimos a Cristo. Seguimos a Jesús, la luz del mundo, para no andar en tinieblas. Y en 1 Tesalonicenses, gloria al nombre de Jesús, 5:4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Nosotros no estamos en tinieblas. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica y le está diciendo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuál es aquel día? El arrebatamiento de la iglesia. Amén. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche, duermen. Los que se embriagan de noche. Amén. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, en Efesios 5:14 dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 1:5 hasta el 7. Ya vamos a terminar. Vamos a hacerlo más rápido. Dice en Primera de Juan 1:5-7: este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es triste ver, mis hermanos, en estos tiempos, que hasta la iglesia cristiana de sana doctrina está dividida por falta de perdón, porque guardan resentimientos. Me hicieron y no perdono. Y si no perdonamos, mis hermanos, a nuestros hermanos vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial que está en los cielos perdonará las vuestras. Gloria a Dios. Tenemos que demostrar que somos hijos de luz, no andando ni en contienda, ni en divisiones, ni en nada de eso, mis hermanos, sino andad como hijos de luz. Por eso dice: este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Cómo un pastor va a predicar de Cristo, del perdón, de la cruz de Cristo, si no ha perdonado a su hermano? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, oiga lo que dice, y andamos en tinieblas, y si no hemos perdonado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, oiga lo que dice aquí, y tenemos comunión los unos con los otros, ahí sí, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. O sea, Dios te limpia, Dios te perdona, siempre y cuando tú perdones. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que hayan dicho contra ti. Dios es condicional. Y si no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, Jesús dijo: tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Amén. Mateo 5:14-16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Gloria al nombre de Cristo. Gloria al Señor. La Biblia dice, mis hermanos, lámpara, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Y en 2 de Pedro 1, 19, 20 dice que tenemos la palabra profética más segura. Esa es nuestra guía, mis hermanos, la palabra escrita. Esa es la palabra profética más segura, Amén. a la cual tú y yo hacemos bien en estar atentos. Amén. Como una antorcha encendida que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Mis hermanos, Dios es un Dios de oportunidades, de tiempo y de propósitos. Este es el tiempo en el cual Dios nos está diciendo, a través de las señales y de todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, de que su venida está cerca. Amén. Y no debemos de ser insensibles ni incrédulos ante las señales que Dios está poniendo todos los días delante de nuestros ojos. A través de la historia, mis hermanos, Dios siempre ha querido salvar al hombre, pero Dios también siempre ha provisto de medios salvíficos para proteger a sus escogidos, a la nación de Israel, y para también guardar a sus fieles, a la iglesia, y guardarlos incluso de la ira venidera. Es así como vemos en tiempos de Noé, cuando Noé preparó el arca en madera de gofer. Durante 120 años preparó un arca, construida con medidas descomunales y extraordinarias para aquella época, con el fin de salvar al hombre que nunca quiso arrepentirse, pese a la predicación de 120 años que Noé hizo como pregonero de la justicia. Tan solamente Noé, su esposa, Can, Sem, Jafet y las 3 esposas de sus hijos, es decir, 8 personas, entraron al arca y fueron salvas del juicio en agua. Efectivamente vino la ira de Dios sobre la humanidad, y toda la humanidad pereció anegada en agua. Toda esa humanidad pecadora pereció a través del diluvio universal, y de esta manera Dios extinguió al hombre pecador junto con toda especie que tenía hálito de aliento de vida en sus narices. Con el paso del tiempo, el pueblo de Israel fue también sometido a esclavitud en Egipto por más de 430 años. Dios dispuso un lugar donde los israelitas estuvieron salvos en los tiempos de las plagas de Egipto y de la ira de Dios sobre toda la región de Egipto, ahí en Gosén. Por eso es menester e importante en esta noche, en este día, esconderte en Cristo. Amén. Amén. Esconderte en la luz, Amén. venir a la luz, venir a Cristo, para así ser salvos de la ira venidera. Amén. En los tiempos de Noé era un arca en madera de gofer. En los tiempos de los judíos siendo esclavizados ahí en Egipto, fue una región llamada Gosén, que representa también a Cristo. El arca también que guardó a la familia de Noé y a Noé representa a Cristo. Y hoy día Cristo es la esperanza de gloria. Amén. Cristo es el arca de la salvación. Hay que acudir a Cristo. Amén. Amén. Mis hermanos, en ningún otro hay salvación. Dice la Escritura, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dice la Biblia en Hechos 2:21 que todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Y en Hechos 4:12 dijimos, en ningún otro hay salvación, ni en María siquiera. Amén. No dice todo aquel que invocare a María será salvo. No, María es una mujer santa, es una mujer bendita, bienaventurada, está en el cielo, pero dejémosla ya quietica. Ella no puede rogar ni interceder por nosotros. La respetamos, sí, y ojalá todas las mujeres siguieran su ejemplo de pureza. Pero no hay que honrar a María, no hay que venerarla, porque si no estuviera escrito en la Biblia, y la Biblia en ninguna parte lo dice.
Hay que honrar a su Hijo, hay que adorar a Cristo. Ni el testigo de Jehová siquiera adora a Cristo, porque no lo tienen como Dios, Amén. sino como el arcángel Miguel. Y según la Biblia, los ángeles no se pueden adorar. Por eso tú, cuando ves un testigo cantando alabanzas a Cristo, glorificando el nombre de Cristo, testigos del diablo es que son. Amén. Así que Gosén en nuestros días representa a Cristo, un lugar de permanencia, un lugar de identidad, un lugar de seguridad, de protección, un refugio. Así que todos los que ingresan en Cristo, los que permanezcan en Cristo y los que se escondan en Cristo serán librados de la ira venidera, de todo lo que vendrá al mundo entero luego del arrebatamiento de la iglesia. En otras palabras, también todos los que aborden el arca, que es Cristo, y los que se escondan en Gosén, es decir, en Cristo, serán salvos de la ira venidera. El pueblo de Egipto estuvo cautivo 430 años en Egipto, y allí tuvo que vivir las consecuencias de la ira de Dios, al igual que el pueblo prediluviano en los días de Noé. Pero lo importante es que Dios guardó a su remanente. Dios siempre tiene un remanente fiel al cual guarda. Antes de que el pueblo de Israel fuese liberado de Egipto, por la mano poderosa de Dios, Dios confrontó a todas las deidades y dioses paganos que los egipcios tenían como dioses, cada uno de ellos representados en una plaga. Uno a uno de estos dioses Dios los confrontó, los derrotó, los aplastó, y fueron avergonzados por la mano poderosa del Dios de Israel. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis hermanos. Y recordemos que en Egipto hubo también, en Éxodo 10, hubo plaga de tinieblas. Y los egipcios en Éxodo 10:21 podían palpar esas tinieblas, podían tocarlas. Eran tinieblas de potestades, de demonios que habían descendido físicamente a Egipto. Y los egipcios podían palparlas. Nadie se movió de su lugar por 3 días. En estos tiempos no vemos tinieblas físicas, pero sí hay tinieblas espirituales antes del gran día y espantoso de Jehová, como lo dice Sofonías capítulo 1 versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Esta profecía también aplicó en el tiempo que se derrumbaron las torres gemelas. Profecía del profeta Sofonías. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Dios, por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tú eres grande y poderoso, Señor. Porque sabemos, Señor, que vendrán tiempos difíciles, peligrosos, Señor. Pero aún en medio de estos tiempos, Señor, tú tienes un remanente, un pueblo entendido en las Escrituras y en los tiempos tuyos, Señor, de que estamos viviendo tiempos finales, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has puesto como la sal y la luz de esta tierra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú apacigües, Señor, tanta violencia, tanta maldad, tanta tiniebla que ha sido derramada sobre el mundo entero, Señor. Porque todo esto está preparando el espíritu de anticristo, Señor, y sabemos por las mismas Escrituras que será el anticristo el que traerá paz mundial y que traerá orden en medio de un caos mundial. Todo esto nos anuncia, Señor, de que todo esto que está pasando vendrá y con mayor peso en los tiempos de tribulación. Ayúdanos a velar, Señor, a orar, Señor, y a compartir al mundo entero, Señor, de que tu venida está cerca y de que pronto tú recogerás a tu pueblo amado, Señor, en el acto del arrebatamiento de la iglesia. Y es allí cuando tinieblas, así como en los tiempos de Moisés, allí en Egipto, Señor, cuando los judíos estaban allí en Gosén, y ahí cubrieron la tierra tinieblas durante 3 días, Señor. Y ahí cuando la iglesia suba, Señor, el reino de las tinieblas bajará a la tierra, Señor, y habrá incremento de maldad, Señor. Si ahora es difícil que la gente se consagre, si ahora es difícil perseverar en Cristo, ¿qué será de aquellos días? ¿Para qué queréis el día de angustia? Día de oscuridad,
día de terror, día de nublado. Padre, gracias te damos, porque andamos de día, Señor. Enséñanos a andar como hijos de luz y vestirnos de las armas espirituales de luz, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Ayúdanos a amar, a perdonar, Señor, y de la manera como tú nos has perdonado, que podamos hacerlo también, Señor. Guarda sobre todas las cosas guardadas nuestro corazón, porque de nuestro corazón mana la vida, Señor. Límpianos con tu preciosa sangre y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a velar y orar en todo tiempo, para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra, Señor, y poder escapar en los aires ahí contigo, para ser llevados a la morada eterna, a la nueva Jerusalén. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu misericordia, gracias por cada hermano que ha venido. Por los que no pudieron venir, nos están escuchando por el Facebook, bendícenos poderosamente, Señor, y a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan en las diferentes nacionalidades, Señor, bendícenos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Amén y amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios.